me da la muerte. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. El alma sin ti no vive. Que me aparte no es posible. Del que es absoluto dueño de este corazón sensible, de este corazón sensible. El compositor peruano Pedro Jiménez Abril y Tirado, representante, nacido allá en Arequipa en 1784 y murió en Sucre en 1856. Compositor arequipeño que fue contratado por el arzobispado de Sucre y terminó siendo maestro de capilla de la Catedral Metropolitana de Sucre durante los últimos 30 años de su vida, y la mayor parte de su producción corresponde por lo menos la parte más importante, más sustancial de la producción de Pedro Jiménez Abril y Tirado corresponde a su tiempo de permanencia y a su estancia dentro de Bolivia. De tal manera que tenemos nosotros el privilegio de tener la obra de Jiménez Abril y Tirado en territorio boliviano, parte en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, en la ciudad de Sucre, y parte, digamos, con algunas personas privadas, y obviamente algo de su producción anterior está también en su país, en Perú, pero, digamos, los bolivianos hemos tomado casi propiedad de este compositor. ¿Y cuál es la importancia de Abril y Tirado? Ustedes han visto este color melodioso de su música, una obra para piano y canto, ¿no? Cantado por un tenor, que ahora voy a comentar un poco las características de Abril y Tirado. En todo caso, tuvo muchísima influencia en la música de guitarra, hizo más de 100 obras para guitarra, pero no solo eso, sino que hizo 40 sinfonías y compuso más de 50 misas. Por favor, ni Mozart compuso 50 misas, ni Bach, ni los compositores renacentistas compusieron 50 misas, ¿no? 40 sinfonías, estamos hablando de una producción casi equivalente a la producción mozartiana. Mozart hizo 41 sinfonías en su vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante Abril y Tirado? Primero, que es uno de los únicos compositores que representan el mundo clásico en América Latina. En realidad no hay otro musicológicamente, recorriendo el territorio americano desde Tierra del Fuego hasta Cabo Verde y hasta el final de México. No hay compositores realmente que hubiesen trabajado en una estética clasicista, ¿no? Porque la música en América, de a pronto, arranca con la cola del Renacimiento. Alguna cosa renacentista todavía existe en territorio americano, porque no nos olvidemos que América fue descubierta durante el periodo del Renacimiento, en el siglo XV-XVI, y luego directamente se engancha con lo que es ya la estética de la música barroca. Y básicamente el gran legado instrumental de la América post-hispánica, de alguna manera es el mundo de la música barroca, ¿cierto? Luego sirvió como modelo para que también pobladores ya indígenas pudieran aprender el oficio de la composición y de la interpretación musical a partir de los modelos que llegaron de Europa, principalmente modelos italianos.
Y la composición barroca fue avanzando en el continente americano durante todo el siglo XVII, por supuesto, y prácticamente todo el siglo XVIII, hasta casi los albores del siglo XIX. Pero el siglo XVIII, si nosotros nos vamos a Europa, el barroco no dura tanto, el barroco es más corto, el barroco prácticamente dura el siglo XVII y un poquito del siglo XVIII, pero en el siglo XVIII lo que ocurre son algunos movimientos de transición que ocurren entre el mundo barroco y la nueva estética que luego se llamaría la música clásica, ¿no es cierto? Cuyos representantes en el caso de Europa son principalmente aquellos de la primera escuela de Viena, que son Joseph Haydn, Mozart y Beethoven, ¿no? Por lo menos las primeras obras de Ludwig. Entonces, y luego hay otros compositores, digamos, no de menor talla, pero menos conocidos. Incluso Haydn tenía un primo muy famoso que era Michael Haydn, que fue también un buen compositor allá en Austria, y también Mozart, el papá de Mozart, que todos lo conocen, a Leopoldo, famoso por la película, y después había compositores como Salieri, que también se hizo famoso por la película de Amadeus, y tenemos compositores italianos como Cherubini, aunque Cherubini trabajó mucho también en Alemania, etcétera, pero era un compositor italiano. Hay un requiem que tiene Cherubini que pocos lo conocen, que es un requiem maravilloso, ¿no es cierto? Tanto aplaudimos el requiem de Mozart en el siglo XVIII, pero no hemos escuchado el requiem de Cherubini. Yo les recomiendo que lo escuchen y vean qué joya de obra es esta pieza, el requiem de Luigi Cherubini. También están aquellos compositores conocidos por algunos estudiantes de piano en los conservatorios, como Muzio Clementi, el propio Czerny, ¿no? Que tiene los famosos ejercicios y la técnica para piano, Dussek, Cullot. Bueno, hay una cantidad grande de compositores. Sin embargo, el mundo clásico en general reduce su espectro a tres figuras que evidentemente son descollantes dentro del siglo XVIII, que son Haydn, Mozart y Beethoven, ¿no? Bueno, pero mientras todo esto pasaba en Europa y del barroco se había hecho una transición mediante hay movimientos que se conocen como movimientos preclásicos, como por ejemplo el estilo sensiblero, el estilo galante, el Sturm und Drang, que fue un movimiento así apasionado, casi romántico, en plena transición entre el barroco y el clasicismo, es decir, toda una gran cantidad del rococó, que es otro movimiento que seguramente todos lo hemos oído nombrar, y que es un estilo tan ornamentado, tan trabajado en la ornamentación, ¿no? Que se corresponde con los palacetes y con los palacios que se iban construyendo en Europa, especialmente en Italia, en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, pero en América lo que tenemos es que el periodo barroco, o sea, la música barroca cultivada por todos los compositores, bueno, por una parte de los compositores americanos, pero se seguía tocando la música de los compositores italianos como Domenico Zipoli, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta música siguió avanzando y se siguió haciendo la música barroca o sea, la estética barroca durante el siglo XVIII. Tuvo algunas transformaciones el barroco europeo en manos de indígenas y en manos de intérpretes americanos. Tuvo ciertas connotaciones propias de la región, del lugar, ¿no es cierto? Pero la música seguía siendo una música absolutamente europeizante, o europea en realidad, ¿no? Y algunas obras se compusieron también aquí bajo esos modelos, ¿no? Y lo que sucede con el compositor que acabo de presentar, con Pedro Jiménez Abril y Tirado, es una cuestión muy interesante, porque es el único compositor encontrado, por lo menos hasta la fecha, y estoy hablando realmente de todo el continente, cuya estética se corresponde con la estética del clasicismo. Es decir, es como decir que tenemos al Mozart americano, ¿no es cierto? Es el único que es equiparable a Mozart, al lenguaje, digo, mozartiano, y por otro lado también en cantidad, en producción musical, a la producción mozartiana. No trato de hacer parangones ni decir que fue igual que Mozart o mejor o peor, es diferente, ¿no es cierto? Pero la estética, uno escucha la textura clásica, ¿no es cierto? Esta monodia con acompañamiento, típica textura del mundo clásico, la homofonía, la ausencia ya del contrapunto, que el clasicismo de alguna manera, deja de lado un poco la técnica del contrapunto que tanto había caracterizado a la música barroca.
optando mucho más por la línea melódica, por un acompañamiento mucho más sencillo, ¿no? Sin embargo, en algunas obras religiosas, o sea, sobre todo en las obras religiosas del siglo XVIII, todavía se compone con una estética y con una técnica contrapuntística, pero es una estética barroca, ¿no? De hecho, el Requiem de Mozart es un Requiem barroco, es decir, si uno analiza el contrapunto, la doble fuga del Kyrie, etcétera, vamos a encontrar que básicamente el contrapunto sigue manteniendo los mismos cánones y los mismos parámetros que el contrapunto del barroco. Sin embargo, tiene algunos gestos que ya no son tan barrocos, ¿no? Y sobre todo el Requiem de Mozart, que es tan potente como todos ustedes lo saben y lo conocen. Habría que escuchar estas obras, estas misas, por ejemplo, de Jiménez Abril y Tirado, porque se han interpretado muy pocas y todavía quedan muchísimas por interpretar. El asunto es que lo que han escuchado ustedes, por ejemplo, es un yarabí para piano y canto, ¿no? Cantado por Rafael Montero, un tenor argentino que tiene ascendencia boliviana también y que él radica hace muchos años en Alemania, ¿no? Entre esta canción, esta piecita, esta joyita, digamos, de Abril y Tirado, muestra primero su carácter y es una combinación entre una estética, si ustedes ven el piano y ven el acompañamiento que hace el pianista, que es un gran pianista especialista de acompañamiento, han visto el detalle de la interpretación y hay un gesto hasta cierto punto mozartiano en algunos pasajes y de pronto vemos el giro y el color el intervalo que nos recuerda la pentafonía y nos recuerda el carácter llorón, un poco arrastrado del yarabí andino, ¿no? Una verdadera joya. Entonces, por ejemplo, es un interesantísimo trabajo de investigación. A eso quería llegar, no es simplemente escucharlo, que obviamente es una delicia escuchar música como esta, porque la obra de Abril y Tirado es grande, gigantesca. De las 40 sinfonías creo que se han tocado 2 o 3, pero todavía queda, la mayoría está sin tocar, sin registro, hay que tocarlas, las canciones. Bueno, Rafael está trabajando sobre todo el material vocal de Pedro Abril y Tirado. La idea de tener un compositor que responde a una característica estilística única dentro de América, pues es un elemento totalmente apetitoso, digamos, para poder hacer una investigación. Las partituras necesitan un trabajo musicológico para poder ser interpretadas en la actualidad y eso justamente se está trabajando con Harold, ¿no? Esta pieza, este yarabí, tiene el título ¿A dónde vas, dueño amado? ¿No? ¿A dónde vas, dueño amado? En Perú, el yarabí adquiere un poquito una connotación un tanto diferente al yarabí boliviano, ¿no? A mí me tocó tocar algunos yarabíes con la Orquesta Sinfónica de Arequipa hace algunos años atrás y realmente suena muy parecido a lo que es aquí un bolero de caballería, aunque la estructura es bien diferente, ¿no? En eso realmente uno podría darse cuenta que no es un bolero de caballería. Pero el yarabí que canta aquí Rafael en este video que hemos podido ver, tiene el color del yarabí nuestro, el yarabí un poquito quejón, es esta obra lenta, esta pieza lenta, que tiene pues sus orígenes prehispanos.